Ecclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. 4:18 es un versículo que yo creo que conocéis. Es cuando Jesús anuncia su ministerio. Estamos siguiendo el mismo tren de pensamiento en los últimos 3 o 4 estudios. Acordarse que hemos hablado de nuestra posición en Cristo. Hemos hablado el sábado pasado, hablamos de la autoridad el que tenemos para poner la mano sobre los enfermos, sanar, echar fuera demonios, predicar el evangelio, todo eso. Y hoy vamos a hablar del por qué funciona todo esto, porque todo lo que estamos viendo y todo lo que hemos estado aprendiendo en los últimos 4 o 5, los últimos 6 o 7 meses, tiene mucho que ver con esto que vamos a ver hoy. En Lucas 4:18 dice la palabra de Dios. Aquí está hablando Cristo Jesús. Vamos a leer el 17 para ponerlo en contexto. Y dice la palabra de Dios, y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, acordarse que eran rollos, de grandes, habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar, buscó el lugar donde estaba escrito, y es aquí donde quiero que nos enfoquemos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad. Que voy a leerlo otra vez rápidamente en otra versión, aunque ahí está bastante claro. Lo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable, o el año del jubileo, o el año de la gracia del Señor. El año no quiere decir que sea un año de 365 días. El año, está hablando del año jubileo, del jubileo del Señor, o el año de la gracia del Señor. Cada 50 años en Israel se celebraba el año del jubileo especial, ¿ok? Entonces aquí vemos: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. O sea que vamos a hablar un poco de la unción. La unción del Espíritu Santo es lo que hace la diferencia en todo lo que hemos estado estudiando. Podemos estudiar y saber mucho de la Biblia, saber lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, pero al final lo que hace la diferencia entre el que cumplas lo que está escrito, como vimos el sábado pasado, que no conoces, no sabes nada hasta que no lo estás viviendo. Puedes estudiar mucho de la Biblia, pero hasta que no lo experimentas, lo experiencias, lo experimentas, lo pones en práctica, no se convierte en conocimiento espiritual. Entonces, es el Espíritu, la unción del Espíritu Santo, la que trae sanidad, la que trae liberación, la que trae libertad, la que trae revelación, como estamos viendo aquí. Es mucho más que simplemente un poder, ¿ok? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, y incluso, como vemos aquí en Lucas, Cristo Jesús lo necesitó. ¿Qué es la unción entonces? La pregunta: ¿qué es la unción? La unción, simplemente, sin entrar en muchos detalles, es el poder del Espíritu Santo, a través del cual, a través de ese poder del Espíritu Santo, Dios obra en esta tierra hoy.
Cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, se hizo carne, habitó entre nosotros, Dios estaba obrando a través de su Hijo Jesús. Ahora Cristo Jesús resucitó y se está sentado a la diestra de Dios el Padre. Ahora Dios el Padre Dios obra aquí en la tierra a través de creyentes ungidos por el Espíritu Santo. Y esa unción es lo que Dios ha puesto en y sobre todo aquel que cree. Y es la forma, como acabo de decir, en la cual Dios obra en esta tierra, trayendo libertad, sanidad, refrigerio, triunfo, victoria, milagros, a través de vasos humanos como tú y como yo, a los que nos rodean aquí en esta tierra. En el Antiguo Testamento, y no quiero entrar en mucho detalle, pero sabéis que en el Antiguo Testamento la unción era un acto ceremonial que se hacía para consagrar o para separar, o en palabras del Nuevo Testamento, para santificar. La palabra santificar quiere decir separar con un propósito. Eh, la unción en el Antiguo Testamento se usaba para separar y santificar y dedicar ciertas personas o ciertos objetos o ciertos lugares para el servicio de Dios. El ejemplo más claro quizás lo tenemos en 1 Samuel 16, el versículo 13, que nos dice, mientras David estaba de pie en medio de sus hermanos, Samuel tomó el cuerno de la unción, del aceite, y ungió a David como rey sobre Israel. Y el Espíritu del Señor, ok, quiero que os fijéis en el orden, ungió a David con el aceite y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David, dice el versículo 13, desde ese día en adelante y Samuel volvió a Rama. ¿Ok? Entonces, a la definición que he mencionado antes, donde he dicho que es el poder de Dios, del Espíritu Santo para hacer las obras de Dios aquí en la tierra, le tenemos que añadir esta segunda parte de la definición, que es Dios separando. Cuando Dios unge a alguien, Dios lo está separando. Aquí en Lucas 4:18 podéis ver también ese orden bíblico. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y después hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está el Espíritu del Señor sobre mí? ¿Por qué está el poder del Espíritu Santo sobre mí? Porque Dios me ha ungido, porque Dios me ha sellado, porque Dios me ha separado, porque Dios me ha llamado y me ha sellado con un propósito. Por eso está el Espíritu sobre mí. ¿Ok? ¿Lo vais entendiendo? Y esa es la unción. ¿Y para qué? ¿Para qué lo separó del Dios a Cristo Jesús y lo envió a esta tierra para predicar el evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos y todo lo demás que hemos visto? O sea, y lo mismo vemos en 1 Samuel 16, la historia de David. Cuando Samuel ungió a David, ¿se convirtió automáticamente en rey? No. Tuvo que pasar, como vamos a ver en un momento, por un proceso de tratar de Dios en su vida, de tal, pero estaba marcado, estaba sellado. A los ojos de Dios, la unción, Dios le había quitado la unción a Saúl y se la había dado a David. O sea que estaba separado por Dios para ser rey, estaba marcado por Dios para ser rey. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante, porque tú, como creyente nacido de nuevo, el momento que tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene, lo recibes dentro de ti. Y no es una recompensa. La unción del Espíritu Santo no es una recompensa para solamente para aquellos élite, ministerios creyentes maduros, creyentes especiales. No, el Espíritu Santo es el que te hace espiritual.
O sea que voy a decirlo otra vez. El Espíritu Santo no es, el Espíritu Santo no viene sobre una persona para hacerlo espiritual, para hacerlo más súper creyente, súper espiritual, sino que es al revés. El Espíritu Santo es el que te hace espiritual. No, lo he dicho mal. Voy a empezar otra vez. El Espíritu Santo no viene sobre los especiales, sobre los que se creen espiritual, sino que es lo contrario. El Espíritu Santo toma personas que creen en Cristo Jesús y los hace espirituales. Primera de Juan, vamos a leer ahí en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, versículo 27. Dice la palabra de Dios. Y en cuanto a vosotros, ¿ok? ¿Quién es vosotros? Vosotros sois vosotros. En cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él, la unción que recibisteis de Dios. Y fijarse en la siguiente palabra, ¿ok? Porque hay muchos creyentes que tienen problemas con esto. La unción es temporal en vosotros. ¿Dice eso tu Biblia? Dice, la unción que recibisteis de Él permanece, es permanente. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe en el sentido de saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Ok? No en el sentido de enseñanza, porque si no Dios no hubiese puesto maestros en la iglesia, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no miente, así como os ha enseñado, permanecéis en él. O sea que vemos que todos nosotros, todos vosotros, hemos recibido la unción de parte de Dios y esa unción permanece. Lo sientas o no lo sientas, lo reconozcas o no lo reconozcas, permanece en ti. Permanece, es algo permanente. ¿Por qué? Porque la unción es un sellar, es un apartar, es un santificar para el servicio de Dios. Dios ha depositado algo en ti. Dios ha depositado su poder para hacer milagros. Dios ha depositado su autoridad divina. Dios ha depositado milagros. Dios ha depositado milagros y el poder para llevarlos a cabo. Y muchos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué entonces yo no veo? O en algunas personas se ve esa unción de una forma real y tangible, y en mí no, o en otros no. La respuesta es muy fácil, porque el poder permanece en ti, lo sientas o no lo sientas, pero se manifiesta y fluye de tu interior de acuerdo a cómo tú respondas a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios para obedecerla. ¿Habéis entendido ese punto? De acuerdo a cómo tú recibas y obedezcas la voluntad de Dios y su palabra. Por ejemplo, la unción es para poner las manos sobre los enfermos y sanarán. El Espíritu Santo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta el fin del mundo. Si el momento que tú obedeces la palabra y empiezas a ser testigo, o ves a un enfermo y pones tus manos sobre él, o ves a un oprimido y le hablas del año del jubileo del Señor, la unción se manifiesta. Pero si no obedeces la voluntad y la palabra de Dios, si sabes que tienes que testificar y no lo haces, si sabes que tienes que orar por los enfermos y no lo haces por miedo, entonces la unción no fluye. ¿Alguien me ha entendido o no? Y mientras más andes en obediencia a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que más unción, entre comillas, porque no hay tal cosa como más unción. Es un soltar de lo que tenemos, de lo que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Entonces vemos que es un ser apartado por Dios. Entonces, en nuestra vida, en tu vida y en mi vida, tenemos que reconocer que Dios te ha sellado. Y mientras más grande la responsabilidad de la unción sobre tu vida, más grande va a ser el tratar de Dios en tu vida, más grande va a tener que ser la consagración en tu vida y más específico va a ser ese separar, ¿ok?
Em, o sea que la unción te separa, te sella para el servicio de Dios. Y es por esa razón que quizás algunos de vosotros, si estáis andando en obediencia a la palabra de Dios, dejando que esa unción que está en ti y que permanece en ti se empiece a manifestar, te vas a dar cuenta que no encajas con los demás. Te das cuenta que, que cada vez se te hace más difícil eh, encontrar una categoría donde quepas. Y te vas a dar cuenta que las demás personas no te van a entender, te van a malinterpretar, te van a malentender y no te van a comprender en muchos casos. ¿Por qué? Porque la unción te separa. ¿Ok? Y es el mismo espíritu. No hagas diferencia entre los grandes evangelistas y tú, porque es el mismo espíritu. En Romanos 8:11 dice la palabra de Dios, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en ti, mora en ti, mora en José López, mora en Nathan, en Sara, mora en José Luis, mora en Samuel, mora en ti. Es el mismo. Entonces, cuando he dicho antes más unción o menos unción, no estoy hablando de que el Espíritu Santo se reparta en diferentes medidas, no. Eh, lo que estoy diciendo es que, como he dicho antes, vas a ver mayor manifestación de la unción y del poder de Dios de acuerdo a cómo tú respondas en obediencia a lo que Dios te manda y a lo que tú sabes que es la voluntad de Dios. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es si Dios te habla, por ejemplo, y te dice, quiero que vayas y ores por esta persona. Y tú empiezas, Señor, ¿y si me equivoco? ¿Y si no me hace caso? ¿Y si me rechaza? ¿Y si no? El Espíritu Santo te lo va a repetir 2 veces. Quiero que vayas y ores por tal persona. Y tú sigues así, ahí. Aunque esto es otro estudio aparte, y vamos a estudiarlo pronto, pero tú sigues dudando, Señor, ¿y qué pasa si me equivoco? Es la voz mía, no es de Dios, me lo estoy imaginando, Dios no puede usarme. Van a pasar 2 cosas, que la unción que está en ti, el espíritu que está en ti, en primer lugar, no se va a manifestar, y en segundo lugar, te vas a dar cuenta que Dios, el Espíritu Santo, no te abandona, ¿ok? No entenderme mal, no malinterpretarme. El Espíritu Santo no te va a abandonar, pero si no le haces caso a sus impulsos, a su voz, cuando Él te manda, si no eres obediente, la unción no va a fluir, en primer lugar. Y en segundo lugar, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo va a dejar de usarte o de hablarte. ¿Ok? Y no te va a abandonar, vuelvo a repetir. La unción permanece, el Espíritu Santo habita en ti. Eres la habitación de Dios, eres su templo. Pero no te va a dejar hablarte hasta que no vuelvas al último lugar donde Él te habló. Y digas, perdóname, Señor, y andes en obediencia. Y mientras más andes en obediencia a su palabra escrita y su palabra directamente a ti, a tu corazón, te vas a dar cuenta que la unción se manifiesta más y más y más. O sea que ese depósito es el mismo en todos, ese depósito de la unción. Em, y como he dicho antes, muchos te van a despreciar, muchos no te van a entender. El momento que tú aceptas, lo voy a decir de esta forma, el momento que tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, muchos de tus amigos mundanos, muchos de tus amigos mundanos que no son creyentes te van a abandonar, te van a dejar. Te va a decir, ya no quiero saber nada con esta persona, ha cambiado, ya no es el mismo que antes. El momento que tú empieces a andar en obediencia a la palabra de Dios y a la unción que está en ti, muchos de tus amigos cristianos te van a abandonar. ¿Veis la diferencia? Y estoy hablando de esos amigos cristianos carnales que van a decir,
esta persona ha cambiado, ya no es como antes, ya no tal, ya no habla como antes, ya no habla diferente, está siempre en las nubes, está escuchando voces, etcétera, etcétera, ¿ok? Eh, o sea que es un proceso de santificación, es un proceso que nos afecta en toda nuestra vida diaria. ¿Ok? A propósito, otra definición de la unción, ahora que me acuerdo, es untar, ¿ok? La palabra literalmente quiere decir untar. Coger grasa, coger aceite de oliva, de olivo y untar, restregar, ¿ok? Entonces, con la persona. Entonces, hablando espiritualmente, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Cuando la Biblia habla de untar, está hablando de que alguien derrame 1 litro de aceite de oliva virgen extra sobre tu cabeza. ¿El aceite tiene algún poder? No. Lo que está hablando espiritualmente untar es que Dios, a través de su espíritu, te unta con su esencia, te unta, te restrega con con la esencia divina, o algunas personas usan la palabra carácter divino de Dios. Eso lo cual me lleva al siguiente paso, que cuando el Espíritu Santo te sella, vas a darte cuenta de que eh, te separa para su uso, te separa para su gloria. Y como te separa para su uso, mientras más quieras, ¿ok? Poner atención a esto, porque hay muchos creyentes que dicen, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me use, yo quiero ser usado por Dios. Mientras más quieras que Dios te use, más te va a desafiar Dios a cambiar cosas en tu vida, a cambiar tu carácter, a cambiar tu forma de pensar y de ser. ¿Me ha escuchado alguien? Lo acabo de decir. Más te vas a ver, el Dios te va a desafiar para que seas un vaso de honra que glorifique su nombre. En otras palabras, Dios te coge a ti. En el momento que tú aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Dios te mira y te dice, esta persona la voy a usar como un instrumento en mis manos para mi gloria. Y empieza a desafiarte. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, la unción es estar untado con la esencia y el carácter de Dios. Entonces, cuando tú le pides a Dios, Señor, quiero que me uses más, quiero que me uses más, quiero que tu unción fluya más a través de mí, lo que realmente estás pidiendo, y es por eso es que es peligrosa esta oración, y no es un juego, lo que realmente estás pidiendo, Señor, aumenta mi carácter. Aumenta tu carácter en mí, perdón. ¿Por qué? Porque el nivel de la unción que fluya de tu vida va a estar proporcionadamente relacionado con el carácter de Dios dentro de ti. ¿Sabéis cuál es el carácter de Dios, no? Gálatas habla del fruto del Espíritu. Eso es el carácter de Dios. Leer los evangelios y veréis el carácter de Dios. Eh, Ok, amó a los que no se merecían ser amados, perdonó a los que se merecían ser apedreados, murió por ti en la cruz del Calvario cuando tú te merecías la muerte. En Gálatas habla del carácter del Espíritu Santo: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. ¿Qué más? ¿Qué más aspectos? También dice, porque no os he dado espíritu, no os he dado un espíritu de cobardía y de esclavitud y de aislamiento, sino que os he dado el espíritu de poder, de dominio propio y de una mente sana, que es el espíritu de Dios, el carácter de Dios. O sea que mientras más quieras que Dios te use, más va a desafiar ese carácter tuyo para que sea transformado poco a poco al carácter de Cristo. Yo sé que hay muchos que ahora mismo se están haciendo la pregunta, ¿y qué pasa yo conozco a grandes, grandes, entre comillas, evangelistas o pastores que andan en poder, hacen milagros y tal, pero viven en pecado, viven en adulterio, que la Biblia los llama hipócritas.
Y eso es otro mensaje y otro estudio, pero veréis la respuesta ahí en Mateo 7 si queréis leer algo esta noche. En Mateo 7 veréis la respuesta. En ese día muchos me dirán, termina, o sea, el capítulo entero, pero termina diciendo, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios. Y el Señor le responderá, apartaos de mí, nunca os conocí. O sea que habla de relación, de conocer. Y cuando uno conoce a alguien, está siendo, como dice la Biblia, transformándote de gloria en gloria. Mientras más adoras a Dios, mientras más lo observas en la palabra, mientras más te fijas en Él, y mientras más lo adoras, vas siendo transformado de gloria en gloria. O sea que lo que quiero decir con todo esto no es asustarte, sino el decirte de que la unción del Espíritu Santo va acompañada de responsabilidad. La unción y el poder del Espíritu Santo no es para hacer un espectáculo, no es para demostrar tu estatus. Yo soy más espiritual que los demás porque hago esto y esto y esto. No es para que la gente te celebre y te ponga en un pedestal o te consideren más espiritual, el que tiene las respuestas para todo. No. Cuando andas en la unción verdadera del Espíritu Santo, significa muerte a ti mismo. Significa que tienes que ser triturado, que tienes que ser tratado por Dios, que tienes que ser machacado. ¿De dónde sacaban el aceite para ungir a los reyes y los sacerdotes y los levitas y los profetas en el Antiguo Testamento? Lo sacaban de la oliva. ¿Y qué hay que hacer a la oliva? No sé cuántos saben el proceso, o lo han visto, o lo conocen, o lo han hecho. Para sacar, para sacar el aceite de la oliva tiene que ser triturada, tiene que ser machacada, tiene que ser aplastada. No sé a cuántos les gusta eso. Tiene que ser aplastada. Pero antes de ser triturada, ¿qué hacen con las olivas? Van al olivo, ¿ok? Esto es algo que no he entendido mucho, lo he visto en los documentales. Van al olivo, los que van a cosechar las olivas, van al olivo, empiezan a darle palos, a sacudir el olivo, ¿sí o no? Los sacuden. Hoy en día los hacen con máquinas especiales, los sacuden, empiezan a darle palos a las ramas y a sacudirlo para soltar la oliva. ¿Ok? En otras palabras, para separarte del árbol, para separarte de todo lo que es común, para separarte de tu situación o de tu posición de confort, de, de seguridad, seguridad falsa, seguridad en ti mismo. ¿Ok? No hay lugar más seguro que estar en la voluntad de Dios, aunque estés pasando por el fuego, por las aguas y por los leones. ¿Me entiende alguien o no? Separarte. Y una vez que te han separado del árbol del olivo, entonces empieza el proceso de la trituración, del machacar. Ahora, quiero que entiendas algo, porque hay muchos creyentes que no entienden este proceso de machacar. El proceso de machacamiento, no sé si existe ese verbo en español o no. El proceso de trituración, es así, no produce el aceite. Lo que hace la trituración, lo que hace el machacar, lo que hace el aplastamiento es que revela o hace salir el aceite que ya está dentro de la oliva. ¿Alguien me ha entendido lo que estoy diciendo? El machacar no produce el aceite, el machacar hace que el aceite que ya está dentro de la oliva salga hacia afuera. La presión sobre tu vida, la presión no pone nada en ti. La presión y las circunstancias que nos rodean no son para poner nada en ti, son para revelar lo que hay en ti. Ahora, eso que hay en ti puede ser tu carácter, puede ser que respondas, ok, lo que la presión y las circunstancias pueden hacer, hacen que se revele lo que hay en ti, que puede ser negativo o el Espíritu de Dios que ha sido depositado en ti, la unción.
Si tú estás andando con Dios, deseoso de glorificar su nombre, deseoso y dispuesto a traer gloria a su nombre, a ser usado por Él, entonces lo que va a salir cuando pasas por presión en la vida, cuando pasas por circunstancias difíciles, va a producir aceite, va a producir poder. Amén. Él, pero primero tiene que sacudir el árbol para que dejes de depender de los demás, depender de tu comodidad, depender de tu concepto de seguridad. Ahora muchos me dirán, sí, pero ¿no dice la Biblia que la salvación es gratis? Sí, la salvación es por gracia y es gratis. Pero la unción te va a costar todo. Y es por eso que tienes que tener cuidado lo que le pides a Dios y no categorizar. Este tiene más unción, este tiene menos, este tal. No, ¿ok? La unción. De hecho, si lees la historia en Primera Reyes 19, donde Elías, Dios lo manda a llamar a Eliseo. Y lo ve, dice la historia, no vamos a leerla porque se nos va el tiempo y quiero cubrir algo de unos puntos importantes, pero la historia nos dice que Elías va en busca de Eliseo y lo encuentra arando el campo de sus padres con un montón de bueyes, ¿ok? No me acuerdo ahora cuántas habían, pero había un montón de bueyes. Y, y coge su manto y se lo tira sobre Eliseo, ¿ok? Lo llama, acordarse, lo separa, lo llama para ser un instrumento en las manos de Dios. Pero ahí la historia no se queda, porque si lo lees bien con cuidado verás que dice Elías, Eliseo le dice, déjame despedirme de mis padres, déjame hacer esto, déjame hacer lo otro, déjame. Y Elías le dice, haz lo que tú quieras, no tiene nada que ver conmigo. En otras palabras le está diciendo, ve y piensa bien lo que acabo de hacer. Le está diciendo en otras palabras, considera lo serio de este llamado, considera la implicación de lo que acabo de hacer contigo. Te he separado para el servicio de Dios. Piensa bien, tú haz lo que quieras, pero piensa bien lo que acabo de hacer. O sea que si tú quieres moverte en la unción de Dios, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un proceso de trituración, tiene que haber un proceso de aislamiento. Cuando Dios llamó a Moisés a subir al monte, Moisés le dijo, quiero ver tu gloria. Dios le dijo, sube al monte y yo te esconderé en una peña. Nos habla de Cristo, en Cristo, porque nadie puede ver mi gloria y vivir. Cuando me empezó a subir al monte, Dios le dijo algo muy importante. Dijo, espera, no quiero que nadie suba contigo. Tú vas a ver mi gloria, pero tienes que subir solo. Nos habla de un aislamiento. Ahora, no estoy diciendo que ese aislamiento sea un estilo de vida. Vivir aislado no es bueno, no es vida. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que tienes que separarte de todo el mundo. Lo que sí estoy hablando es que si tú empiezas a andar en obediencia a la palabra de Dios y la unción empieza a manifestarse en tu vida, te vas a dar cuenta que muchos no te van a entender. Muchos van a malinterpretar lo que hablas. Muchos no van a entender por qué dices ciertas cosas. Muchos no van a entender por qué no haces lo que antes hacías. Muchos, estoy hablando de creyentes. Muchos amigos creyentes no van a entender por qué ellos hacen ciertas cosas y tú no las haces. Porque ellos hablan de cierta manera y tú no puedes hablar de esa manera. ¿Me está escuchando alguien? Y te van a empezar a ver como algo, se van a apartar de ti. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que ellos, que lo que tú tienes lo quisieran ellos, pero no pueden porque no están dispuestos a cambiar, a pagar el precio, a dejarse tratar por Dios. En el Antiguo Testamento, volviendo un poco al Antiguo Testamento, vemos que se usaba, como he dicho antes, para ungir a profetas, ungir a reyes.
ungir el arca del pacto, ungir el templo que construyó Moisés en Éxodo, separarlo para Dios. Pero lo que quiero que sepáis, sepáis que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento son sombras de lo que había de venir. ¿Ok? No son sombras de lo que habían de venir. Y eso lo digo porque muchas veces eh, cogemos esas ceremonias y queremos imitarlo en la iglesia, hacer lo mismo. El púlpito ungido, no que no se acerque nadie al púlpito. La parte del frente, muchos lo llaman el altar, lo que a mí no me gusta ese nombre por varias razones. El altar es ungido, que los niños no se acerquen, que no corran ahí, que no jueguen. El púlpito ungido, el pastor, que nadie toque al ungido de Dios. Ese es un versículo más mal interpretado y sacado fuera de contexto que hay en la Biblia. Y normalmente lo usan los pastores para que nadie los juzgue ni les señale con el dedo cuando hacen algo mal. No quiere decir eso. ¿Ok? No cometer ese error, porque todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra que apunta hacia el Nuevo. En el Nuevo vemos que todo esto se cumple en Cristo Jesús, como hemos visto en Lucas 4:14. Lo podemos ver la unción del Espíritu, aunque con eso no quiero decir que no usemos el aceite para ungir. En Marcos 6:13, por ejemplo, cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar, los manda de dos en dos y le dice: ir por todas las aldeas y donde os reciban, predicar el Evangelio, el reino de Dios se ha acercado, sanad a los enfermos ungiéndolos con aceite. Después en Santiago 5:15 dice: si es que hay alguno enfermo entre vosotros, llamad a los ancianos de la iglesia, que los unjan con aceite y oren por ellos en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido algún pecado le serán perdonados. ¿Por qué funciona esto? ¿Es porque el aceite tiene poder? No. Es porque son sombras de lo que hay detrás del aceite. El aceite no tiene poder, el que tiene el poder es el Espíritu Santo. Ok, yo no estoy en contra, yo lo he hecho, algunas veces lo he hecho con éxito, de orar por trapos, orar por folletos, orar por papeles, porque la gente lo ha pedido para mandárselo a algún enfermo, a alguna persona. Ok, pero lo que quiero que sepáis es que es lo que el poder detrás de eso no es el que haya orado un predicador por un trapo, eh, o por un papel o por lo que sea. Ok, el poder detrás de eso es el Espíritu Santo, y cuando nosotros lo recibimos por fe, por fe. ¿Por qué? Porque hay algo tangible en la unción que se nota. Hay algo tangible en la unción que se manifiesta, que se nota, que se nota. Ok, y esto lo digo porque muchas personas le dan el poder al aceite, le dan el poder al... Hay muchas iglesias que bendicen el agua bendita, y creen que el agua tiene poder. Muchos que van a Israel y se traen una botellita de agua del río Jordán, creyendo que el agua del río Jordán tiene algún poder porque viene de ahí de la tierra santa. El aceite no tiene ningún poder. Lo que tiene poder es la fe que tú pones en el hecho de que ese aceite es una sombra del Espíritu Santo, es un tipo del Espíritu Santo que obra en ti y obra en mí. Ok, muchos han usado esto con muchos para negocios. Ok. Hoy en día creo que no se escucha tanto, pero en los años 90, final de los 80, en los años 90 se escuchaba mucho. Evangelistas que salían por la teleevangelistas y pastores y predicadores que decían, por ejemplo: manda una ofrenda a nuestro ministerio y te mandamos una botellita de aceite de oliva del monte de los olivos.
la unción de Dios está en esa botellita, o manda un donativo de $20 para arriba y te mandamos un pañuelo que hemos ungido, que está ungido por el evangelista. Ni el trapo tiene poder. Ore quien ore. Lo que tiene poder es la fe que pones en el Espíritu Santo, que es el que trae el poder. Ok, quiero que quede claro eso para que no caigamos en errores. En Lucas hemos leído antes que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha ungido, me ha untado con su carácter, me ha untado con su naturaleza, con la sustancia que es Dios. Ok, y con eso no estoy diciendo que Cristo Jesús haya dejado de ser Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Él es Dios. Él es Dios cuando se hizo carne. Él es Dios cuando fue crucificado. Él es Dios cuando fue enterrado. Él es Dios cuando resucitó y sigue siendo Dios allá a la diestra del Dios el Padre, y seguirá siendo Dios por toda la eternidad, como nos dice Juan 1:1. Ok, lo que sí estoy diciendo es que nos está enseñando cómo tiene que vivir un ser humano bajo la unción del Espíritu Santo, en comunión y en relación con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, o haya venido sobre vosotros. O sea que la fe es en el Espíritu de Dios que está en ti. La fe es en la unción del Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu que está en ti. La unción, otro punto importante que tenemos que reconocer es que la unción no es carisma. La unción no es, ¿ok? A veces escuchamos a pastores o predicadores o personas que hablan muy bonito, hablan muy bien, hablan muy convincentes, y decimos: uy, qué unción tiene ese hombre o esa mujer. No. No tiene nada que ver con personalidad, no tiene que ver nada que ver con carisma personal. Yo he conocido a muchos hombres y mujeres de Dios que no hablaban muy bien, que no tenían mucha personalidad, eran más bien introvertidos. Sin embargo, cuando los escuchabas hablar, la unción de Dios fluía de su corazón, de su espíritu, y te bendecían. O sea que no tiene nada que ver con predicar bien, no tiene nada que ver con personalidad, tiene que ver con el poder de Dios obrando en nosotros. Amén. Y es por eso que tenemos que tener cuidado. ¿Cuántas veces has escuchado una buena cantante y dices: uy, qué unción había sobre la cantante? ¿O qué unción tiene esa cantante? ¿Qué unción tiene esa canción? No, la unción es el Espíritu Santo. Y si esa persona tiene una voz bonita y encima se somete a la voluntad de Dios y se somete a la dirección del Espíritu Santo, va a ser una increíble, una potencia poderosa para Dios. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que ver esta noche es que solamente hay una unción, no hay muchas unciones. Yo sé que habréis escuchado en algunos círculos decir: esta persona tiene la unción de sanidad, o esta persona tiene la unción de intercesión, esta persona tiene la unción para profetizar, o tiene la unción para echar fuera demonios, o tiene la unción para, qué sé yo, para bendecir. No hay tal cosa. Es solamente una opción, unción. ¿Ok? No son diferentes unciones que puedes coleccionarla. Tengo la unción para orar por los enfermos, pero me falta la unción para echar fuera demonios. Voy a ayunar y orar para ver si la consigo. No funciona así. Hay solamente una unción, porque hay solamente un Espíritu Santo. Lo que pasa es que tenemos diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo. Y según la función que tú tengas dentro del cuerpo de Cristo, o según la función que tengas donde Dios te ha llamado a ser influencia, o un influencer, como dicen hoy en día, se va a manifestar la unción de una manera o de otra. Si tú te mueves mucho en lugares donde hay gente enferma, y tú en obediencia a la palabra de Dios empiezas a orar y a ministrar a esos enfermos, ¿qué unción crees
que se va a manifestar en tu vida. O sea, perdón, no que unción, porque hay solamente una, pero ¿cómo se va a manifestar el Espíritu Santo en tu vida? Lo lógico es decir, sanando a los enfermos. ¿Me entendéis o no? Si te mueves entre la gente de la calle, en situación de calle, donde hay pobreza, necesidad, etcétera, y en obediencia a Dios te mueves, ¿cómo se va a manifestar la unción? Se va a manifestar a través de, como hemos visto en Lucas, libertad a los cautivos, el evangelio las buenas nuevas a los pobres, el evangelio de libertad a los cautivos, etcétera, etcétera. Si Dios te ha apartado para enseñar la palabra y ser maestro, ¿cómo se va a manifestar el Espíritu Santo a través de tu vida? Se va a manifestar dándote discernimiento, revelación, entendimiento y la habilidad de explicar cosas eh, que otros a lo mejor no ven en la palabra de Dios. Lo único que afecta esa unción, como he dicho al principio, es tu obediencia a Dios y a su palabra y tu entrega al Espíritu Santo. El momento que tú te sometas al Espíritu Santo y digas, Espíritu Santo, úsame, fluye a través de mí, bendice a la gente, glorifica a Cristo, vas a ver cómo la unción se activa y empieza a manifestarse. O sea que apúntate esto, si no te has acordado de nada de lo que he dicho, la unción es simplemente entregarte, confiar y obedecer a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios y al Espíritu Santo. Y ahí vas a verla según en los círculos donde te muevas, vas a ver que se manifieste de una forma o de otra. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu función? ¿Ok? Lo que sí tienes que tener claro es que todos hemos sido llamados a orar por los enfermos y todos hemos sido llamados a echar fuera demonios, ir por todo el mundo y sanar a los enfermos y echar fuera demonios y declarar y proclamar que el reino de los cielos está al alcance de aquel que quiera recibirlo. La única diferencia entre un pastor, un diácono, un evangelista y tú, que a lo mejor no te consideras una de esas cosas, es que el juicio va a ser más estricto y la responsabilidad es más grande sobre aquellos que se nombran o se reconocen como pastores, evangelistas, maestros, etcétera, profetas o tal. ¿Ok? Esa es la diferencia. Bendecir a la gente, bendecir a los que están a nuestro alrededor, bendecir a los que Dios ha puesto en nuestro camino. Acordarse que esta unción, el precio que hay que pagar, por así decirlo, es la entrega a Dios y es el dejar que Dios te pase por este proceso de triturar. ¿Por qué? Porque sabe lo que hay en ti. ¿Qué es lo que hay en ti? La trituración, vuelvo a repetir, no produce la unción. La trituración y el tratar de Dios en tu vida, el machacar de las circunstancias hace que lo que hay en ti, el aceite que hay en ti salga hacia afuera.